Espero que donde te encuentres bien. Recuerda que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos, nos alegremos en Él. Dios es bueno. Si estás triste, si estás afligido, no importa que tu día sea oscuro y no haya diferencia entre el día y la noche. Recuerda que en esa oscuridad, en ese valle de sombra y de muerte, allí ha prometido Dios infundirnos aliento porque Él es nuestro buen pastor. Su vara y su callado nos infunden aliento, te unge, hace rebosar tu copa, da tu testimonio a todo lo que ha venido a afligir tu vida, de que Jesucristo es tu Señor, de que no estás solo, no estás desamparado. Y hoy te habla tu hermana y amiga Luz Zuluaga, que ha pasado por esos valles de sombra, de muerte, oscuros. Pero mira, allí es donde se manifiesta la fe. En esos momentos de oscuridad tan terribles, allí caminas por fe. Entonces no le tengas miedo a esos momentos difíciles. Camina en fe. Por fe mira a tu Padre eterno que te va infundiendo aliento. Y hoy tenemos con nosotros a Roberto Lugo Velázquez, que también va a estar compartiendo con nosotros las experiencias que él ha tenido en el Señor, que se alinean a la Escritura, porque para eso es la palabra del Señor, para que la leamos, dice Jesús, el que lea entienda. No para el que le tengamos miedo a la prueba, sino para que seamos la extensión de esa Escritura. Recuerda que lo que Dios quiere es que aunque todas las Biblias del mundo fuesen quemadas, con todo y eso, ¿quién podrá arrancar el testimonio que le da el Espíritu de Dios al Espíritu del hombre? Entonces no le tengas temor a las pruebas, fortalécete en el Señor. Recuerda que en las pruebas lo que Dios quiere es que se manifieste en nosotros lo que se manifestó en Jesús. Y cosas mayores haremos en el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús fue al Getsemaní. Recuerda que siempre estoy hablando del Getsemaní, porque las personas que hemos dicho Jesucristo es el Señor, también tenemos aflicciones, porque Jesús lo dijo. Y en el Getsemaní es que tú vas de rodillas allí, tú lloras tu dolor, tu debilidad, como Jesús, que dice que sudaba como gotas de sangre. Pero tú sabes qué, en ese dolor tan grande, Dios no habla, porque nosotros no podemos oír por el dolor. Dios no le habló a Jesús, Dios no le dio consejo, Dios no lo regañó por su debilidad. Pero si sigues leyendo, dice que un ángel vino para fortalecerle. Entonces Dios, que creó los ángeles para ayudarnos, también es el que le dice a los ángeles: ahora vayan y fortalezcan a mi hijo. Así que no está solo. Y hoy vamos a estar entonces compartiendo, Robert, un poquito de Eclesiastés. ¿Y qué tú tienes para decirle a los hermanos? Porque tú has tenido un camino muy maravilloso en el Señor. Y cuando digo maravilloso es que Dios se glorifica en las debilidades del hombre. Cuando el enemigo viene y endurece el corazón de otro ser humano para oprimirnos, y todo eso es para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Entonces, ¿qué tú tienes para decirle a los hermanos? Saludos en esta hermosa mañana del Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, que nos ha regalado un nuevo y hermoso día. Así que yo sé que en esta mañana la palabra te va a bendecir mucho. Ese libro de Eclesiastés, que se le atribuye a Salomón, al rey Salomón, encierra unas enseñanzas profundas, y sobre todo Salomón plantea a través de ese libro la realidad de lo que él fue entendiendo que era la vida. Se fue confrontando con circunstancias, con situaciones que fueron trayéndolo a él a una realidad de lo que es el hombre, de lo que es la eternidad, de lo que son las cosas materiales, de lo que es el trabajo y el esfuerzo del hombre. Y en ese proceso Salomón pasó un tiempo difícil, porque se dio cuenta, y eso lo vemos a través de sus escritos, que todo el trabajo, todo lo que había hecho, todos los libros que
pudo haber escrito todos los proverbios, todas las cosas que pudo haber hecho, toda la sabiduría que adquirió, final de cuentas, no le sirvió para mucho porque terminó diciendo que realmente el todo del hombre es temer a Dios y guardar su palabra. Y precisamente el hombre de hoy pues se ha olvidado de eso, del temor a Dios y de guardar la palabra de Dios y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero allí es que está el secreto de la vida. El secreto de la vida está en la relación con Dios, en la presencia y en la comunión de Dios en nuestra vida y de la palabra, de la comunión nuestra con la palabra, que es la que produce vida en nosotros. Así que yo creo que podemos reflexionar bastante sobre Salomón y ver cómo podemos ser bendecidos nosotros en el día de hoy con esa palabra. Amén. Robert, y tú y yo, hay momentos que le decimos a las personas eh, cosas que de repente en el momentico se incomodan, pero después de un tiempo vemos como también Dios les da esa revelación y también pueden irse envolviendo a Dios. Y en el capítulo 2 de Eclesiastés, en el versículo 24, y lo leo porque tú y yo lo hemos experimentado, esto dice: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo?, dice Salomón. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Y tú y yo hemos visto esto. Entonces, en el tiempo de nuestra juventud, cuando nosotros debimos de haber seguido este consejo, no es que te sientas a comer y beber y no hagas nada. Es que de tu trabajo, tú trabajes, ¿verdad? Con amor, con alegría, sabiendo que si tú trabajas con honradez, con un corazón recto, tú estás siendo testimonio donde Dios te pone de que sí hay Dios que se manifiesta todavía en este tiempo a través de un hombre o una mujer. Entonces, cuando llega a su casa o el fin de semana o los días que tiene libres, entonces lo disfrute, que se siente tranquilo, que pueda disfrutar una comida con su familia. Pero tú y yo cometimos un error muy grande de trabajar y trabajar, y a veces hasta sin almuerzo, comiéndose uno por ahí una comida chatarra, y con ese afán y ese afán y ese afán. ¿Tú podrías añadir a eso algo? Sí, yo creo que nosotros fuimos parte de esa realidad, y el hombre del siglo XX, la mayoría de los seres humanos viven de esa manera, afanados con el trabajo y con tanta ocupación, que apenas tienen tiempo para cuidarse, apenas tienen tiempo para relacionarse con la familia, apenas tienen tiempo para descansar y mucho menos para mantener una relación saludable con el Señor, con nuestro Dios. Y Salomón nos está invitando en ese pasaje a reflexionar en eso. Fíjese, es importante disfrutar del trabajo de nuestra mano, pero para usted disfrutar del trabajo suyo, usted tiene que sacar tiempo. O sea, usted no puede dedicarse meramente a trabajar y trabajar y trabajar y descuidar las áreas importantes de su vida. Porque así mismo, y Salomón lo establece aquí en la Escritura, así mismo se te va la vida. La vida del hombre es breve, es como un soplo, él mismo dice, y se va la vida y las cosas más importantes no se hicieron. Y sobre todo descuidas la relación esa con Dios, que es la fuente de la vida del ser humano. Entonces él dice en ese versículo 24 que para el hombre es bueno que coma y beba y que se alegre en el fruto de su trabajo. Eso es bueno, eso es de parte de Dios, que usted, si trabajó, pueda sacar tiempo para disfrutar y disfrutar con su familia y descansar y comer
y todo eso, y cuidarse, porque él dice, no había nadie que se cuidara mejor que yo, dice Salomón, se cuidaba. Y creo que eso es algo importante que también tú tienes que tener en cuenta hoy. Pero fíjate ese versículo 26, el que más me llama la atención, que dice que al hombre que le agrada, o sea, al hombre que agrada a Dios, Dios le da la sabiduría, le da la ciencia y le da el gozo. O sea, le da la sabiduría para trabajar, pero le da la sabiduría para vivir. Y le da el gozo para disfrutar de eso que trabajó. Pero al pecador, dice ese versículo 26 del capítulo 2, le da el trabajito, la encomienda de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Amén. Entonces, tú y yo, Robert, Dios por su misericordia nos puso juntitos. Porque también dice el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo en el capítulo 3 y todo lo que uno quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces lo que nos está diciendo allí es que si nosotros meditamos en esa palabra, entonces la ansiedad se desvanece. Porque a veces tanto que nos afanamos y trabajamos y hacemos una y otra cosa, es pensando en el día de mañana. Y eso es vanidad, porque no sabemos si nos acostamos y amanecemos el día de mañana. O sea que perdimos el día de hoy pensando y afanándonos, llenos de ansiedad. Perdimos de disfrutar, porque aún la Biblia dice, disfruta de tu compañera de tu juventud, de tu compañero de tu juventud. Pero en el caso mío, Robert, que lo hemos compartido, yo me casé, ¿verdad? Joven, por supuesto, no tenía una madre cristiana que me orientara. Tuve mis hijos y desde las 5 de la mañana yo ya estaba en pie con ellos, que si lo baño, que si lo visto, que si lo acuesto, que si cocino, que si lo acuesto otra vez a dormir la siesta, que si acaba de estar la comida. Entonces en Colombia usaban, yo no sé ya, pero en ese tiempo había que brillar la olla con un jamoncito que se llama Príncipe, y entonces brillar esa olla con esa esponja hasta que eso quedaba como un espejo. Bueno, pero finalmente, para no entrar en más detalles, yo llegaba a la cama ya como a las 11 de la noche, 11:30, y mi esposo, como quien dice, se encontraba, era como con un muerto andando, porque yo ya estaba cansada de la faena del día. Y yo sé que esto también pues es parte de tu testimonio, pero gracias a Dios por su misericordia nos permitió ya hoy casarnos tú y yo, es una oportunidad de vida. Entonces ahora podemos ver con claridad ese libro de Eclesiastés y hablarle a esas parejas jóvenes, a esas personas, o quizá no muy jóvenes, pero que todavía están en ese afán, y que si quiero ser pastor y entonces si no estoy en una plataforma, pues no puedo pastorear, y todas estas mentiras que el enemigo ha venido a meterle al hombre, porque tú fuiste pastor, empezaste a pastorear a los 16 años, y tú puedes hablar de todas esas cosas. Entonces esto no se trata de lo mucho que yo haga, se trata es de que yo disfrute en el camino, de que pueda comer, saborearme una comidita, tomarme una bebida, porque allí en esa vida así pausada, entonces hay sabiduría, porque podemos escuchar al Espíritu de Dios ministrándonos. Fíjate que has tocado un punto bien importante, y ese versículo 9 del capítulo 3 lo dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja? ¿Qué provecho tienes tú que me escuchas de aquello en que te afanas? Te pregunto yo, porque un día yo me lo tuve que hacer esa pregunta: ¿qué provecho estoy teniendo del afán que tengo? ¿Qué provecho tienes tú del afán? Y Jesús lo resumió todo esto de una manera bien simple en los evangelios, cuando dijo: no te afanes por el día de mañana, no te afanes que vas a comer, no te afanes que vas a vestirte, no te afanes por nada de eso, porque el Padre sabe que tienes necesidad de cada una de esas cosas.
Y habla entonces de las flores del campo, cómo el Señor las viste, las aves de los cielos, cómo el Señor las alimenta. Y no siembran, no cosechan y siempre tienen su alimento y no se afanan. Nosotros vivimos en un lugar donde hay muchas aves y nosotros las vemos cómo vuelan. Toda esa multitud de aves siempre tienen su alimento, vienen siempre al mismo sitio a buscar su alimento y Dios les suple sobreabundantemente. No tienen problemas del corazón, no tienen problemas de alta presión, no tienen problemas de depresión, ni de ansiedad, ni de ataques de pánico, porque simplemente Dios siempre les suple. Y es triste que las aves y los animales sean en ocasiones más sabios que nosotros los seres humanos. Nos afanamos y nos afanamos y nos afanamos. Y precisamente en estos días estábamos hablando con una persona que está viviendo en un afán terrible, terrible, terrible. Y veíamos la situación de su vida y nosotros queriendo ayudar a la persona a salir de ese afán para que pueda entrar en el reposo del Señor. Porque eso es lo lindo de tener una relación con Dios, es que tú puedes caminar en el reposo de Dios y Dios te da la sabiduría para vivir tu vida, para darle tiempo a las cosas importantes, porque cada cosa tiene su tiempo, pero hay unas cosas que son más importantes que otras. Entonces hay otro detalle en la vida del ser humano, Lucas, lo hemos hablado. La gente dice, es que si yo no trabajo, no como. Pues ya empezaron mal con el principio de que si yo no trabajo, no como, porque esa no es la realidad, porque Dios, el Señor dijo, no te afanes, yo soy el que hago la provisión. Tan pronto ponemos primero el trabajo, nuestra confianza en el trabajo y mis fuerzas para mi provisión, ya empecé mal. Mi provisión no viene del esfuerzo de mi trabajo, ni de mi carrera, viene de mi confianza en Dios. Porque yo un día, Luz, y tú estuviste en esa misma situación, un día yo no tuve trabajo, un día yo no tuve fuerza o se me cerraron las puertas, pero la provisión siempre llegó. Y usó hasta el alcalde del pueblo para traer. Para traer la provisión. Entonces, no se trata de tus fuerzas, porque un día en tu vida no vas a tener fuerzas. Otros se afanan porque quieren acumular para el día de su retiro. Luz, nosotros lo hemos visto eso, mucha gente. ¿Y cuántas situaciones hemos visto nosotros en los últimos meses de gente que trabajó y trabajó y trabajó, afanándose para su retiro y no lograron ver y disfrutar de ese retiro? Entonces, preocupándose por el día de mañana cuando el día de hoy es suficiente para nosotros ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos en ese día y echar toda nuestra ansiedad delante del Señor, porque dice la Biblia, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ese es el regalo de la fe. El regalo de la fe es que yo puedo caminar confiado porque tengo un Padre. Entonces, mira, esto puede sonar jocoso, pero en el momento que me aconteció no era nada de chistosito. Y es que por mi afán, porque en medio de ese afán también uno peca, abre la boca y peca, porque encima de que está viviendo esa vida de afán, no haciendo lo que Dios le habla a uno de hacer, que es escudriña esas escrituras, porque de ahí saltan. Ay, para vida, esas palabras. Y entonces también en Deuteronomio nos dice, al que tiene hijos, mira, y si tiene hijos, enséñale la palabra. Escríbasela en las paredes, háblale por el camino, háblale cuando se acuesten, háblale cuando se levanten. Y entonces nada de eso por el afán, ¿a qué hora yo iba a hablarle a mis hijos de esto? Por supuesto yo no era cristiana. Y entonces encima de que no lo hacía, ¿ok? Entonces venía y me caía un espíritu de conmiseración, ¿ok? De que, ay, yo que no tengo ni tiempo de comer, ay, yo que ni siquiera... y tantas cosas tantos dichos que uno escucha por ahí y no vienen sino de una boca afanada y se han perpetuado. Pero todo esto es desobediencia a la palabra. Entonces yo tenía un dicho muy, muy usado, que era a mis hijos: trabajo como un burro para darle todo lo que ustedes necesitan. Ustedes no ven mi esfuerzo, ustedes son unos desagradecidos. ¿Quién hablaba eso? ¿La mujer que Dios creó? ¿O la mujer que había sido poseída por un espíritu de afán? Y encima de eso un espíritu de conmiseración, pobrecita yo. A mí Dios no me mandó a hacer eso. A mí Dios me dijo, esfuérzate, sé valiente,
encomiéndame tu camino, confía en mí, espera en mí. Y, y cuando le hablamos esta palabra a muchas personas, tú has visto la respuesta, que es una respuesta así como que quieren como arañar a uno. Precisamente no es porque sean mal, es porque se están ahogando. Y trata tú de sacar un ahogado del río o de una piscina, tienes que sacarlo con un palo o del pelo, porque si no te hundes allá con él, porque te quieren meter en ese mar de aflicción, de ansiedad, de esa prisa. Pero como nosotros estuvimos ahí, sabemos, ¿ok?, que si tú te levantas, vamos a decir un ejemplo, para ir a trabajar, pones tu alarma temprano, te levantas, reposas un poquito allí en Dios para que te diga, ten cuidado hoy, no te vayas por esa ruta que siempre te vas, o son simplemente ejemplos que estamos hablando en este momento. Entonces, en el camino, como te fuiste con tiempo, vas con tiempo, ya desayunaste, ya te tomaste tu juguito, entonces en el camino quizá te puedes encontrar con una persona en necesidad que se le dañó una llanta. Entonces, en vez de pasar como un buen religioso que diga, no, yo no puedo perder mi trabajo, porque aquí me botan y quién le da de comer a mi hijo. Entonces, como tú saliste con tiempo, porque estás viviendo ya una vida pausada en Dios, entonces tú te puedes parar a darle la mano a esa persona. Y a mí me pasa. Tú no sabes si esa persona te va a dar de regreso, de su propia mano, 100 pesos, $500. O quizá tú no lo recibes de la misma mano. Pero dice que de cada semillita que tú siembras, esa semillita da su fruto. Amén. Entonces, la vida en Dios es una vida deliciosa. Entonces yo lo perdí todo, en ese afán lo perdí todo. Todo. Quedé sin casa, sin trabajo, sin salud, sin nada. Y allí fue cuando usted me conoció prácticamente, desamparada. Y nosotros nos reímos hoy, ¿sabes por qué? Porque perdí casas, trabajo, mis hijos se fueron a la universidad, experimenté lo que es el nido vacío, temprana edad, experimenté una condición de viejita porque no podía ni bañarme yo solita, pero allí apareciste tú y tú te ríes. Cuando hablamos de esto nos reímos ya porque tú dices que tú también hacías lo mismo. Y construyendo la casa, y una casa grandota, que para que en el apartamento anexo a esa casa tan inmensa, allí viviera tu viejito, y tu papá murió y no llegó a aprovechar ese apartamento, pero cuando Dios te dio la oportunidad de casarte conmigo, entonces tú estabas, como quien dice, amontonando para darme a mí. Y en el apartamento que tu papá nunca llegó a vivir conforme los planes que tú tenías, vivió Brandon, nuestro hijo pequeño. Porque Dios te ha dado tanto amor para mis hijos que yo me maravillo, y para mis nietos. Entonces, por eso es que podemos hablar estas palabras. Claro, claro. Yo creo que tú dices, y hemos hablado muchas veces, que el Evangelio se predica por testimonio. El testimonio. Y un testimonio es de una persona que ha sido testigo de un evento. Y nosotros te estamos compartiendo esto en esta mañana porque fuimos testigos de nuestra vida, de a dónde nos condujo el afán, la ansiedad, la preocupación, el preocuparnos por el mañana, el descuidar unas cosas que eran importantes en el momento por cosas que todavía no habían llegado. Entonces es sabiduría, simplemente la sabiduría de Dios que nos invita a confiar en Él, porque en la medida que tu confianza en el Señor crece esa confianza y disminuye tu confianza en las cosas de este mundo y disminuye tu esperanza en tus fuerzas, en tu trabajo, en tu carrera, en tu título, en las cosas de este mundo, porque tu confianza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que ha prometido que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando ya tú puedes depositar tu confianza en Él completa y absolutamente, se levanta un peso de tus hombros. Es como si te quitaran una carga, porque tú sabes que
Él tiene cuidado de nosotros, que tú sabes que la provisión va a llegar, tú sabes que su protección está sobre ti, que Él va a prosperar la obra de tus manos, que todo lo que tú toques de alguna manera sobrenatural se va a multiplicar y va a prosperar. Nosotros hemos llegado al acuerdo que hemos hecho más con lo menos que hemos tenido en el tiempo difícil en las manos del Señor que cuando teníamos mucho, mucho, mucho Amén. en nuestras fuerzas. Entonces lo poco en las manos del Señor es más que lo mucho en tus fuerzas. Amén. Es posible que alguien que nos esté escuchando en esta mañana esté dejando toda su vida en una profesión, en un trabajo, en un esfuerzo que no tiene sentido, porque simplemente dejó de confiar en las promesas del Señor y de que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero yo te invito en esta mañana a que reflexiones, te vuelvas a Dios. La solución del hombre está en arrepentimiento y volverse a Dios. Y vuelvas a depositar tu confianza en Él. Porque fíjate que dice aquí la Escritura que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Lo valioso del hombre no está atado a lo de esta tierra. No está atado a lo que produce tu trabajo, a la casa buena que tienes, a los vehículos, nada de eso. Nuestro disfrute, nuestra esperanza está en la eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón y esa eternidad solamente se encuentra en Él. Un día estaremos con Él, pero desde aquí comenzamos a vivir esa eternidad si confiamos en su provisión, en su cuidado y en su palabra. Así que no hay cosa mejor que tú te alegres en este día, que tú hagas bien, dice allí la Escritura, haz bien, esa es tu responsabilidad. Y es un don que Dios te da, que comas y bebas. Come y bebe de lo que Dios te da. Sé sabio, ahorra, pero come y bebe y disfruta el hoy con tu gente, con los que tienes a tu alrededor, con tu familia. Y goza el bien de toda tu labor. Gózala, disfrútala en el Señor. En el capítulo 12 de Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia. Entonces, yo no sé cuántos años tú tengas, pero yo sí sé, y mire, la verdad, que no estoy tratando de convencer a nadie. Estoy hablándole mi verdad. Y puedo decir confiadamente, no importa los años que tú tengas, Jesucristo fue a la cruz del Calvario y Él venció la muerte y venció toda potestad para Él darnos vida y vida eterna. Entonces estamos viendo que las personas están muriendo del COVID. ¿Por qué? Porque tienen sus ojos, sus sentidos en todo lo que está aconteciendo en lo terrenal, o tienen los ojos puestos en Cristo. Entonces, claro, la muerte toma el control de aquel que se olvida porque Jesús fue a la cruz del Calvario. La vejez, cada etapa del hombre es hermosa. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Yo, para la gloria y honra de mi Señor, a pesar de que hemos pasado mucha aflicción, yo me veo bien, me siento bien, pero no por eso yo me voy a poner una ropa que me vea como una muchacha de 20 años. Porque cada etapa del hombre es hermosa en su tiempo. Entonces, si yo quiero disfrutar mi tiempo, yo tengo que proyectarme como una mamá de los jóvenes, de los más jóvenes. Una mamá para mis hijos, para mis nietos. Entonces, si yo me proyecto de
tengo 55, pero me proyecto de 25 o de 30 por mi maquillaje, mi manera de vestir. Y después quiero reclamar el respeto y la honra que se le da a la vejez. Pues eso es como insensato, ¿verdad? Entonces el hombre que no teme a Dios es insensato. Entonces Dios nos está llamando a ser sensato. Aquella persona que se está quemando porque ve el misionero que se va a África o a la China o a cualquier otro lugar, Dios tiene gente para cada lugar. Dios le hace un llamado al hombre. Mi hijo pequeño tiene un llamado pastoral. Y en su tiempo, el tiempo de Dios, que Dios es bueno, Dios no es Dios de confusión, pues se pastoreará y Dios le hará provisión. Pero en el momento le está pastoreando a Kissimmee, como quien dice, a través de la sabiduría y la inteligencia que Dios le ha dado para ayudar a manejar las finanzas de la ciudad para que todos podamos disfrutar de un lugar cada día mejor. Entonces, no te dejes engañar de el enemigo que habla a través de tus pensamientos o a través de el ser humano. Alaba a Dios, gózate en Dios, haz tu labor, pero haz tu labor con sabiduría, pausadamente. Si no tienes las fuerzas para hacerlo, dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Entonces pídele a alguien que ore por ti, porque dice que cuando confesamos nuestra debilidad, entonces Dios es fiel para perdonarnos, restaurarnos, levantarnos. Y todo lo que estamos hablándole al ser humano en este tiempo es palabra experimentada en quebranto. Y no tuvo que haber sido así. Porque Isaías, en el libro de Isaías dice que si hubiésemos estado atentos a las ordenanzas, a las instrucciones de Dios, entonces nuestros días serían días de paz. Pero gracias damos a Dios por su grande misericordia y bondad, que hoy tenemos un hogar de paz. Hoy, cuando me quiero afanar un poquito, tengo una voz en mi casa que me habla y me dice: Luz, tranquilízate, tómate este tecito, ven, acuéstate, siéntate, vamos a orar, o viceversa. Y también pues tenemos nuestro hijo menor, que es el que ha querido en medio de lágrimas, porque ninguna disciplina es motivo de risa en el momento, pero después produce buenos frutos, pues está con nosotros. Entonces dice la palabra que un lazo de 3 nudos es difícil de romper. Así que yo te aliento en este día, tú en tu casa, pastorea a tu familia a la luz de la palabra, pero que sobre todas las cosas ellos experimenten la paz que produce la palabra, porque es la palabra la que da esa paz que sobrepasa el entendimiento a lo que puedas estar experimentando hoy. Y tú puedes decir: hermana, quizá usted no tiene problemas, y yo te puedo decir: amigo, hermano, hermana, tú no quieres tener ni siquiera la mitad de lo que nosotros estamos experimentando hoy. Pero el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente y puede decir confiadamente: esperanza mía, castillo mío, en ti confío. Y Dios, que se alegra, envía ángeles para guardarnos en todos nuestros caminos, para ponernos en alto y de cada prueba mostrar su salvación. Y para ser testigo a nuestros enemigos. Recuerda que los enemigos del hombre son la depresión, la tristeza, el desánimo. Si estás enfermo, recuerda que no es la enfermedad la que mata al hombre, sino la aflicción de espíritu. Así que aliéntese tu corazón hoy, no tengas miedo, espera en Dios, Dios ha de glorificarse. Te bendigo en este día y vamos a pedirle a Roberto Lugo que ore por nosotros.
Gracias, Señor, te damos en este día por tu palabra y gracias por la realidad de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel. La palabra dice que aunque nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, por esa fidelidad que ha sido demostrada a través de toda nuestra vida, por el cuidado, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración, porque eres el Dios Todopoderoso. Pero más que eso, Dios, eres nuestro Padre. Y como Padre eterno nos amas profundamente y estás atento a la oración y a nuestras necesidades, Señor. En esa confianza yo me acerco en el nombre de Jesucristo, Señor, y presento a cada una de las personas que nos escuchan, que están atravesando por una circunstancia específica. Fortalece su fe, alienta su espíritu, llénales del gozo, de la esperanza, Señor, de todas esas promesas, que esa palabra cobre vida en el corazón de los que nos escuchan en este día, Dios mío. Levántate a favor de cada uno de ellos. Mira la causa de cada uno de ellos. Mira la necesidad. En esta hora yo declaro cielos abiertos, sanidad sobre los enfermos, libertad sobre el que está cautivo, Dios mío, paz sobre el que está sufriendo en este momento algún temor, alguna angustia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret hablo liberación, hablo victoria, Señor. Tu presencia llenando de gozo, de alegría cada una de las vidas, esos hogares, Señor, esas casas, cada esquina se llena de tu gloria. Manifiesta, Señor, tu poder sobre tu pueblo en este día. Nosotros te daremos la gloria y la honra. Yo los bendigo. Declaro un día de esperanza, un día de gozo, un día de paz y un día de buenas noticias. Y la gloria y la honra serán solo para ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios,